hijo tenía reglas extrañas, para su amigo no tan imaginario. No sé por qué lo estoy dejando escrito aquí. Solo sé que si lo guardo para mí voy a terminar creyendo que lo imaginé, y lo que pasó esta noche no fue una idea ni una pesadilla. Todavía tengo el olor a desinfectante pegado en la garganta, todavía me arde la piel de las manos como si me hubiera lavado con agua helada durante horas, y cada vez que miro hacia el pasillo de mi casa, siento la misma presión en el pecho que sentí en el edificio. No estoy contando esto para quedar bien ni para asustar. Lo digo porque ya no tengo claro si mañana voy a poder hablar de otra cosa sin que se me trabe la voz. Me tocó cubrir un turno nocturno por un compañero que se enfermó a último momento, y acepté porque necesitaba el dinero, y porque era una de esas noches que parecen fáciles, el tipo de guardia en la que uno da rondas, firma un par de cosas y espera a que amanezca. El problema es que no tenía con quién dejar a mi hijo, y mi hijo tiene la edad en la que todo el mundo dice que es normal inventar amigos, hablar con rincones, reírse, solo ponerle intenciones a las sombras. 4 años. Me repetí eso desde que lo subí al auto, desde que lo senté en el asiento trasero con su manta, desde que me miró con esos ojos de sueño y me dijo que no quería quedarse solo porque su amigo también quería venir. Yo le dije que sí, que estaba bien, que en el edificio nadie nos iba a molestar, y lo dije con esa ligereza con la que los adultos mienten, para que un niño se calme sin imaginar que con ese sí estaba abriendo una puerta que no era una puerta. El lugar era un centro municipal de actividades que de día se llena de cursos, consultorios y talleres, y de noche queda como una carcasa con pasillos demasiado largos, luces que no alcanzan a llenar las esquinas, carteles de seguridad pegados a la altura de la cara, y un silencio que no se parece al silencio de una casa sino al de una sala de espera cuando ya se fueron todos. En la entrada hay un mostrador con vidrio, un pasillo que se abre en dos, una escalera al fondo y una puerta que lleva a un subsuelo donde guardan cosas que nadie quiere ver. Yo llevo meses haciendo turnos ahí, conozco cada cerradura, cada puerta que se traba, cada lámpara que parpadea cuando el aire de afuera está frío. Esa noche el frío no venía de afuera, o por lo menos no solo de afuera. Dejé a mi hijo en la sala de descanso de personal, una habitación con una mesa, 2 sillas, un sillón viejo y una estufa eléctrica que nunca calienta lo suficiente. Le armé un rincón con su manta en el sillón, le puse un jugo que había quedado en la heladera y le dije que intentara dormir. Él asintió, pero no se acostó enseguida. Se quedó sentado mirando hacia el marco de la puerta como si alguien estuviera apoyado ahí. Pensé que estaba jugando, pensé que era la manera en que se distraía en un lugar extraño, y como uno se acostumbra a todo, incluso a lo raro cuando lo cree inocente, me puse a firmar en el libro de guardia y a revisar las llaves sin darle más vueltas. La primera vez que lo escuché reír me dio hasta ternura. Me salió esa sonrisa automática de padre cansado que se alegra porque el hijo está entretenido. Lo miré y lo vi haciendo señas con la mano, como invitando a alguien a acercarse, y moviendo la cabeza como si contestara una conversación. No había nadie en el pasillo. La cámara de la sala de entrada mostraba el corredor vacío, y la puerta principal estaba cerrada con doble llave. Me dije que era imaginario, que era un invento, y que los inventos de los niños son más elaborados de lo que uno cree. Lo que me incomodó fue que no lo estaba mirando a mí, no estaba actuando para mí, estaba concentrado en algo que para él era real, y lo estaba haciendo con una seriedad que no le conocía cuando jugaba. Me acerqué, le acomodé la manta sobre los hombros, y sentí en la mano un cambio de temperatura como si la piel rozara aire de sótano, y no venía de la estufa ni de una ventana. Él se quedó quieto, mirando siempre el mismo punto, y me tocó la muñeca con esa delicadeza con la que los chicos piden sin pedir, y me hizo un gesto para que no me acercara más a la puerta. Esa fue la primera cosa que no encajó, que mi hijo me marcara un límite sin decirlo, como si supiera dónde terminaba algo que yo no veía. En el escritorio de la sala de descanso había papeles viejos, formularios en blanco, un par de carpetas con sellos de distintas áreas del centro. Mientras él seguía en lo suyo, yo traté de mantener la rutina. Encendí la radio del puesto, pero estaba tan baja y tan sucia la señal que la apagué. Revisé por las cámaras.
Anoté la hora aproximada en el libro. Hice mi primera ronda por los pasillos del primer piso. Todo normal. Puertas cerradas, luces de emergencia prendidas, el brillo pálido de los tubos en el techo. Cuando volví, mi hijo ya no estaba en el sillón. Estaba de pie junto al escritorio, subido a la punta de los pies, estirando el brazo para alcanzar una hoja. Me pidió que se la bajara, no con palabras exactas que pueda repetir, sino con esa urgencia que se le nota en la cara cuando algo le importa de verdad. Pensé que era un dibujo, una actividad de jardín, una hoja suelta, pero cuando la tuve en la mano sentí algo que me dio un golpe seco por dentro, porque no era una hoja infantil, era un papel blanco, de esos de oficina, con un encabezado impreso, letra negra, alineada, fría. No tenía firma visible, no tenía fecha, solo un título y debajo una lista. A mi hijo se le iluminó la cara al verlo, como si por fin tuviera lo que estaba buscando, y me señaló la lista como si fuera lo más natural del mundo. Me explicó, en su manera de explicar, que eso era para su amigo, que eran reglas que había que cumplir, que si no se cumplían, él se enojaba y se quedaba. El encabezado decía protocolo de permanencia nocturna y parecía sacado de un manual de seguridad, de esos que nadie lee hasta que pasa algo. Debajo, sin adornos, sin dibujos, estaban las 4 líneas que todavía me sé de memoria, porque esta noche las repetí como una oración sin fe. Las copio tal como las vi porque están en mi cabeza igual de nítidas que la cara de mi hijo cuando me las mostró, y porque la letra impresa no era la de un juguete, era la de la impresora de la oficina del centro. Regla 1. Mantenga al menor a la vista en todo momento. Si el menor afirma estar acompañado, no asuma vigilancia compartida. Regla 2. Si el menor solicita abrir una puerta para permitir el ingreso de su acompañante, niegue el acceso. No discuta, no justifique, no mire hacia el marco de la puerta. Regla 3. No toque objetos que el menor atribuya a su acompañante. Si un objeto aparece fuera de lugar, colóquelo en el fregadero de mantenimiento sin mirarlo de cerca y cierre la puerta del cuarto de limpieza. Regla 4. Si el menor insiste en una presentación, baje la mirada y permanezca en silencio hasta que el menor indique que el acompañante se retiró. Si mira, el acompañante comprenderá que fue admitido. Yo me quedé con el papel en la mano como si pesara más de lo que podía pesar un papel. Lo primero que pensé fue que algún empleado dejó eso ahí, que alguien lo imprimió para un juego o para asustar a un novato, que era una broma de mal gusto. Lo segundo que pensé fue que no tenía sentido, porque nadie se toma el trabajo de imprimir un protocolo falso con ese tono, con esas palabras, con esa precisión que parece escrita por alguien acostumbrado a cubrirse legalmente. Mi hijo, en cambio, lo aceptaba sin sorpresa, como si lo hubiera visto siempre. Me decía con su cuerpo y sus gestos que eso no era raro, que era lo que correspondía, y me daba más miedo eso que el papel. Yo le pregunté de dónde lo sacó, pero la respuesta fue confusa, como son las respuestas de los chicos cuando mezclan cosas que no entienden del todo. Señaló la puerta, señaló el pasillo, y después señaló otra vez el papel como si el origen no importara, solo importaba cumplir. Me guardé la hoja en el bolsillo de la campera, más para que él se quedara tranquilo que por creerle. Y ahí mismo, me prometí a mí mismo, que si esto era una broma, yo no iba a darle entidad, que iba a hacer el turno, cuidar a mi hijo, y a la mañana reírme de la paranoia que me había generado una impresión olvidada. Pero en cuanto guardé la hoja, mi hijo se tensó. No fue un susto, no fue un capricho, fue una reacción de alerta. Miró otra vez hacia el marco de la puerta, y sin apartar los ojos, retrocedió un paso hasta quedar pegado a mi pierna. Me agarró el pantalón con la mano, apretó fuerte, y el gesto tenía la fuerza de alguien que no está jugando. Yo también miré la puerta, y no vi nada, solo el pasillo en penumbra y el brillo apagado de la luz de emergencia al fondo. Lo que sí noté fue que la luz de la sala de descanso, la luz que yo había encendido al entrar, parecía más débil, como si hubiera un velo.
No era que parpadeara, era que el aire entre la lámpara y nosotros se sentía más denso, más frío, como si el cuarto estuviera empezando a llenarse de algo que no era aire. Pensé en la regla 2 en esa frase extraña de no mirar hacia el marco de la puerta, y por primera vez tuve la sensación de que alguien ya había pasado por esto y había aprendido de la peor manera qué no hacer. Me obligué a no fijar la vista en el borde, me arrodillé frente a mi hijo para ponerme a su altura, le acaricié la cabeza para calmarlo, y él me dijo en su manera que su amigo estaba ahí, que quería entrar a jugar, que no entendía por qué yo había guardado el papel si ahora no lo iba a usar. Lo que hice fue intentar cumplir la regla 1 de inmediato, como si fuera un ejercicio. Lo agarré de la mano y lo hice sentarse en el sillón, cerca de mí, dentro de mi campo visual. Me senté también, sin darle la espalda a la puerta, pero sin mirarla de frente, buscando un ángulo en el que pudiera controlarlo a él, sin tener que clavar los ojos en el pasillo. Le dije que iba a estar todo bien, que podía dormir, que mañana íbamos a desayunar como siempre. Él no parecía escucharlo, parecía escuchar otra cosa. De pronto dejó de apretar mi pantalón, y su mano se relajó como si alguien le hubiera dicho que ya no hacía falta. Ese alivio repentino me asustó más que el miedo, porque se sintió como un acuerdo hecho entre mi hijo y algo que yo no estaba viendo. Miré el reloj del puesto, sin pensar, para ubicar el momento, y me encontré con que ya era bastante tarde, más tarde de lo que creía, como si el tiempo se hubiera deslizado sin que yo lo notara. La idea de que dentro del mismo edificio, en el mismo turno de siempre, pudiera haber zonas donde el tiempo se comportara distinto, fue un pensamiento absurdo, pero lo tuve igual, porque todo empezaba a forzarme a pensar cosas absurdas. Me levanté para hacer otra ronda, por costumbre y por necesidad de moverme, de no quedarme quieto con una puerta a mis espaldas. Ahí apareció la primera tentación de romper una regla, y la rompí sin darme cuenta. La regla 1 decía mantener al menor a la vista en todo momento, y yo la interpreté como estar en la misma sala, como poder verlo si giraba la cabeza, como que un segundo no importaba. Caminé hasta el baño del personal que queda a pocos pasos, dejando la puerta de la sala de descanso entornada, pensando que iba a entrar, lavarme la cara, volver en menos de un minuto. No fue un minuto. Adentro el baño estaba más frío de lo habitual. El espejo estaba empañado como si alguien hubiera estado respirando frente a él, y cuando puse la mano en la canilla sentí el metal tan helado que retiré los dedos. Me quedé un instante mirando el espejo, no mi cara sino el espacio detrás de mí, por reflejo, por ese instinto de vigilancia que uno desarrolla en un trabajo así. No vi nada raro, pero la sensación de estar observado se me metió en la nuca. Volví apurado, molesto conmigo por estar sugestionado, y ahí entendí qué significaba la regla cuando decía a la vista en todo momento. Porque en ese tramo de pasillo, entre el baño y la sala, mi hijo dejó de estar a la vista, y esa fracción de ausencia bastó. La puerta de la sala de descanso estaba cerrada. Yo la había dejado entornada. Me quedé quieto, con la mano en el picaporte, sintiendo la sangre subir y bajar en las orejas. Quise pensar que mi hijo la cerró por miedo, que lo hizo como juego, que era una coincidencia. Acerqué la oreja a la madera, y no escuché nada. Solo ese silencio espeso de edificio vacío. La regla 2 se me cruzó como un latigazo. No miré hacia el marco de la puerta, y me descubrí mirando exactamente hacia ahí, hacia el borde donde la puerta se junta con el marco buscando una sombra, una línea, un indicio. Me obligué a apartar los ojos y abrí. Adentro, la luz estaba apagada. Yo no la había apagado. La estufa seguía prendida. La luz del pasillo entraba en una franja delgada. El sillón estaba vacío, y la manta de mi hijo estaba tirada en el piso como si alguien la hubiera sacudido con apuro. Sentí un vacío físico, como si el cuarto se quedara sin oxígeno. Llamé a mi hijo por su nombre, pero lo que salió de mi boca fue una palabra torpe, una voz demasiado alta que rebotó en las paredes. Enseguida me arrepentí, no por superstición, sino porque el sonido me hizo consciente de lo solo que estaba.
de que si alguien me escuchaba, no iba a ser alguien que pudiera ayudar. Mi hijo apareció desde atrás del escritorio, despacio, como si estuviera escondido y de pronto se acordara de que tenía que volver a la normalidad. No lloraba, no estaba asustado. Estaba serio, con la cara relajada y los ojos un poco vidriosos, como cuando se despierta de una siesta corta. Caminó hasta el sillón, se sentó, y me miró como si yo hubiera sido el que desapareció. Yo lo abracé con fuerza, más de la que debería, y él se dejó abrazar pero no me devolvió el gesto. En ese abrazo sentí un olor que no era el suyo, un olor húmedo, como ropa guardada mucho tiempo en un lugar sin ventilación. La regla 1 decía no asuma vigilancia compartida, y entendí que esa frase no hablaba de sentido común, hablaba de la idea de que cuando un niño dice que está acompañado, ese acompañamiento no es un apoyo, es un reemplazo, una distracción, una manera de hacer creer que el niño no está solo mientras algo más se mueve donde no se debe. Le pedí que me dijera dónde había estado, y él me señaló el rincón oscuro junto a la puerta, el mismo punto que había mirado antes, y su cara se suavizó un poco como si estuviera contento de que yo preguntara. Me indicó que su amigo se había enojado por mi ausencia, que había querido jugar, que no entendía por qué yo me había ido. Esa fue la primera consecuencia, clara y directa, de haber roto la regla 1. No fue una puerta golpeada ni un objeto volando. No fue nada espectacular. Fue que por un segundo mi hijo dejó de estar bajo mi control, y ese segundo le alcanzó a algo para meterse en el turno, para meter su lógica en el espacio, para dejar un olor que no debería estar en la ropa de un niño. Desde ese momento el edificio ya no se sintió igual. La luz del pasillo empezó a parecer demasiado blanca como luz de hospital, y las sombras en las esquinas no se quedaban quietas no porque se movieran como algo vivo, sino porque el ojo no podía terminarlas de fijar, como si hubiera una incomodidad física en mirarlas. Mi hijo, sentado en el sillón, ya no parecía cansado. Se balanceaba levemente hacia adelante y hacia atrás, mirando su propia mano como si estuviera esperando que alguien se la tomara. Yo saqué el papel del bolsillo y lo volví a leer, como si releyéndolo pudiera encontrar una forma de negar lo que pasaba. Pensé en irme, en abandonar el turno, en cargar a mi hijo y salir. Fui hasta la puerta principal, revisé el cierre, giré la llave, empujé. La puerta no cedió. No estaba trabada, la cerradura funcionaba, pero la puerta se comportó como si del otro lado hubiera una pared. Empujé de nuevo con más fuerza, y solo conseguí que el metal del picaporte me enfriara la mano. Me quedé quieto, respirando despacio para no entrar en pánico. Me dije que quizá había un sistema de cierre automático, que era una falla, que en un minuto iba a ceder. Volví a intentarlo y fue lo mismo. No había resistencia mecánica, había una imposibilidad, y en ese instante, escuché a mi hijo no con palabras que pueda repetir, sino con esa manera en que los niños te informan cosas como si te contaran que llueve, diciéndome que su amigo estaba feliz porque ahora sí íbamos a jugar todos adentro. Volví con él, tratando de no mostrarle el miedo. Le dije que íbamos a quedarnos en la sala de descanso, que íbamos a hacer la noche ahí, que mañana veríamos cómo salir. Él asintió pero señaló el pasillo, insistiendo en que su amigo quería enseñarme algo. Y ahí apareció la regla 2 como un muro. Si el menor solicita abrir una puerta para permitir el ingreso de su acompañante, niegue el acceso. No discuta, no justifique, no mire hacia el marco de la puerta. Mi hijo se levantó y caminó hacia la puerta de la sala con esa determinación tranquila que solo tienen los chicos cuando creen que están haciendo lo correcto. Llegó al marco, apoyó la mano en la madera y se dio vuelta para mirarme, esperando que yo hiciera lo mismo. No me gustó cómo estaba la luz en ese instante, cómo la sombra del marco parecía más profunda que el pasillo mismo. No me gustó que el borde de la puerta se viera como una línea demasiado nítida, como un corte. Me acerqué despacio no para abrir, sino para levantarlo en brazos y devolverlo al sillón. Pero en cuanto estuve cerca sentí otra vez el frío más fuerte, como si del lado del pasillo hubiera una corriente que me buscaba la piel. Mi hijo no pareció sentirla.
Él me extendió la mano y en esa mano vi algo que no estaba antes. Una mancha oscura en la palma, como polvo húmedo. Mi estómago se apretó. Pensé en la regla 3, en los objetos atribuidos al acompañante. Miré el piso y vi que junto a sus pies había una pieza de plástico, algo pequeño y brillante, como un juguete que no era de él, porque yo conozco sus juguetes, y ese no lo había visto nunca. La lógica de adulto me empujó a hacer lo que uno hace sin pensar, agacharme y recogerlo para que no se pierda, para que no se lo lleve en la boca, para evitar un accidente. La regla 3 gritó en mi cabeza, y aún así lo hice. Lo levanté con 2 dedos. Era tibio por un lado y helado por el otro, una sensación imposible en un objeto tan chico. Me lo acerqué para verlo mejor, y ahí cometí el segundo error, porque la regla decía sin mirarlo de cerca, como si mirar fuera una forma de tocar. La pieza era una figurita plana, con una forma que a primera vista parecía un animal, pero cuando la mirada intentaba definirla, se volvía algo más, un contorno que no terminaba de ser nada conocido. No era el objeto lo que daba miedo, era la sensación de que el objeto no quería ser entendido. Se me resbaló de los dedos no porque estuviera mojado, sino porque mi mano empezó a temblar, y los dedos perdieron fuerza como si de repente fueran de otro. Cayó al piso, y donde tocó dejó una marca oscura, una mancha de humedad en el vinilo. Yo retrocedí, y mi hijo miró la mancha con interés, como si fuera una prueba de que su amigo estaba cerca. Me agarró la mano, me la dio vuelta, y con la otra me señaló mis dedos, porque en la yema me había quedado el mismo polvo húmedo, una sombra pegada a la piel que no se iba frotando. Fui al baño a lavarme y el agua no la sacó. Me pasé jabón, me raspé con la uña, y la mancha se quedó, como si no fuera suciedad sino una especie de tinte que hubiera penetrado. Esa fue la consecuencia de romper la regla 3, y fue peor de lo que parece, porque a partir de ese momento, tuve la certeza de que el acompañante podía dejar cosas en mí, no solo en el piso. Volví a la sala de descanso con las manos enrojecidas, con la piel sensible, y mi hijo me miró con una expresión rara, mezcla de compasión y paciencia, como si yo fuera el que no estaba entendiendo. Señaló otra vez el marco de la puerta, insistiendo. Yo recordé la parte de la regla 2 de no discutir ni justificar, y ahí me di cuenta de algo que me heló. El papel no estaba escrito para convencer a un niño, estaba escrito para evitar que el adulto hiciera lo que el niño iba a pedir, porque el niño iba a pedirlo con insistencia, con la fuerza de alguien que cree que eso es bueno. El acompañante no necesitaba empujarme a mí directamente, le bastaba con empujar a mi hijo. La regla decía, niegue el acceso, y eso implicaba negar aunque el pedido viniera de la boca más inocente del mundo. Me acerqué, levanté a mi hijo en brazos, lo llevé al sillón y le pedí que se quedara ahí. Él se resistió un poco, no con berrinche, sino con esa rigidez tranquila de quien está ofendido. Lo puse sentado, me senté a su lado, y decidí que no iba a abrir ninguna puerta, que íbamos a pasar la noche encerrados en esa sala si era necesario. El problema fue que el edificio no aceptó esa decisión. La luz del techo bajó de intensidad de golpe, sin parpadear, como si alguien girara un regulador. La estufa hizo un clic interno, un cambio, y dejó de dar calor. El aire se volvió más pesado. Mi hijo se quedó mirando un punto encima del escritorio. No la puerta, no el pasillo, sino una esquina alta, como si algo estuviera pegado al techo. Yo seguí su mirada sin querer, porque es imposible no seguir la mirada de un niño cuando mira algo con tanta atención. Ahí recordé la regla 4, baje la mirada y permanezca en silencio, y la palabra silencio se me clavó como una orden. Bajé los ojos al piso, apreté los labios, y me concentré en la respiración de mi hijo, en mantenerlo a la vista, en no ceder a la necesidad de mirar. En ese momento entendí por qué el protocolo insistía tanto en el acto de mirar, como si la vista fuera una llave. El cuerpo me pedía levantar la cabeza, verificar, asegurarme de que no había nada, tranquilizarme con la evidencia. No lo hice. Me quedé inmóvil,
con la vista en la mancha oscura del piso donde había caído el objeto, viendo cómo esa mancha parecía expandirse lentamente, no como líquido, sino como sombra que se estira cuando cambia la luz. Sentí la presencia de algo en el cuarto sin poder describirlo. No fue un ruido. No fue un movimiento claro. Fue como cuando alguien se para demasiado cerca de uno y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Mi hijo al lado dejó de balancearse. Se quedó quieto, como si estuviera escuchando. Pasaron segundos largos. Luego, con un alivio que me dejó casi mareado, él se relajó y me tocó la rodilla para indicarme que ya estaba. Levanté la cabeza de a poco, y la esquina estaba vacía. La luz volvió a ser un poco más estable. El aire seguía frío, pero la presión había bajado. Ahí debería haber tomado a mi hijo y haber intentado romper una ventana, lo sé ahora. Pero en ese instante la mente busca salidas que no impliquen admitir que lo imposible es real. Pensé que quizá era un fallo eléctrico, que la estufa estaba vieja, que la puerta principal estaba trabada por un problema del cierre, y que todo lo demás era sugestión alimentada por una hoja encontrada en un escritorio. Para ocuparme, para no quedarme quieto, decidí ir al cuarto de mantenimiento a buscar una linterna más fuerte, una herramienta, lo que fuera. El cuarto de mantenimiento queda al final del pasillo, al lado de la escalera al subsuelo. Es una puerta pesada, con un cartel de acceso restringido. Fui con mi hijo a la vista, cumpliendo la regla 1 al pie de la letra, caminando con él al lado, agarrándole la mano fuerte. Mientras avanzábamos, las luces de emergencia parecían demasiado separadas, como si el pasillo se hubiera alargado. En cada puerta cerrada sentía el impulso de mirar el marco, de buscar una sombra. Mi hijo caminaba tranquilo, como si conociera el camino. Eso me dio un escalofrío, porque mi hijo solo había estado en ese edificio una vez. Esa noche, al llegar al cuarto de mantenimiento, mi hijo soltó mi mano y se paró justo frente a la puerta, mirándome con una expectativa silenciosa. Era exactamente la situación de la regla 2. Abrir una puerta para permitir el ingreso de su acompañante. Y yo lo sentí, lo supe, sin que nadie me lo dijera, que detrás de esa puerta no estaba el cuarto con escobas, estaba el borde de algo. Negué con la cabeza, más para mí que para él, y lo aparté con suavidad. No abrí. Le dije que volvíamos. Él frunció la cara, no con llanto, sino con una seriedad adulta que no le correspondía. Empezó a caminar de regreso, sin mirarme, y lo hizo tan despacio, como si estuviera demostrando una paciencia rara. Volvimos a la sala de descanso, y ahí encontré algo que me terminó de sacar la última capa de negación. Sobre el escritorio había otra hoja, idéntica a la del protocolo, como si alguien la hubiera vuelto a imprimir. Yo no la había dejado ahí. La hoja que encontré primero seguía en mi bolsillo. Esta estaba limpia, recién puesta, alineada con el borde del escritorio. Cuando la levanté vi que no tenía el encabezado, solo una frase impresa al centro, con la misma tipografía fría, diciendo que el acompañante ya estaba esperando, que no había motivo para retrasar. No puedo escribir la frase exacta sin sentir que le doy más espacio, pero estaba ahí, y era una manera de hablar que no era humana, una mezcla de formalidad y amenaza. Miré a mi hijo, y él me miró con esa calma extraña, como si esa hoja fuera parte de un intercambio entre él y algo más. Yo apreté la hoja con tanta fuerza que se arrugó, y la guardé también, como si esconderla pudiera impedir lo que prometía. A partir de ahí el turno se convirtió en una secuencia de intentos de mantenerlo posible. Mi hijo ya no quiso acostarse, se sentó en el piso con la manta encima como una capa, mirando hacia la puerta con una atención que me agotaba. Yo me senté a su lado, sosteniendo el protocolo en el bolsillo como si fuera un amuleto. Afuera de la sala de descanso el pasillo se había vuelto más oscuro, y no porque las luces fallaran, sino porque el contraste parecía exagerado, como si la penumbra se comiera el espacio. Cada tanto, sin que yo lo provocara, mi hijo se inclinaba hacia la puerta y sonreía, como si alguien hiciera algo gracioso del otro lado.
Yo me obligaba a no mirar el marco, a no abrir, a mantenerlo a la vista, a no tocar nada raro. Entonces apareció otro objeto, como para probarme. Rodó desde el pasillo hacia adentro, lento, con un movimiento que no parecía empujado por gravedad sino por intención. Se detuvo a pocos centímetros de mi pie. Era un pequeño trozo de tela, como un retazo de uniforme, húmedo, con un olor fuerte a cloro y a encierro. Mi hijo lo señaló con entusiasmo, queriendo que yo se lo diera. La regla 3 decía, no toque objetos atribuidos al acompañante, y yo ya tenía la marca en los dedos como recordatorio de lo que pasa cuando se toca. Lo empujé con la punta del zapato hacia un rincón sin agacharme, sin mirarlo de cerca. El retazo se deslizó, dejó una línea oscura en el piso, y esa línea se quedó, como si el vinilo se hubiera manchado para siempre. Mi hijo se puso serio de nuevo, como si yo hubiera hecho algo malo. Yo sentí, en ese instante, una presión en la frente, como si algo del otro lado del pasillo estuviera enfocándome, no con ojos, sino con atención. El edificio respondió a mi obediencia con un cambio más sutil y más cruel. Las cámaras del puesto, las que muestran el pasillo principal y la entrada, empezaron a fallar. No se apagaron, no hicieron ruido, no mostraron imágenes raras, simplemente mostraron un pasillo demasiado limpio, demasiado vacío, como una foto congelada. Yo sabía que no era así, porque yo estaba ahí, moviéndome, y sin embargo el monitor insistía en un pasillo inmóvil. Ese tipo de fallas pasan a veces con sistemas viejos, pero lo inquietante fue que en una de las pantallas se veía la puerta de la sala de descanso desde afuera, y en esa imagen el marco de la puerta estaba más oscuro que el resto del corredor, como si hubiera una mancha que el sistema sí registraba, aunque yo tratara de no mirarla. Me aparté del monitor porque el protocolo insistía en no mirar hacia el marco, y me di cuenta de que esa regla no se limitaba a la puerta física, se extendía a cualquier forma de mirarla, incluso a través de un aparato. Me sentí atrapado en una contradicción. Necesitaba vigilar para proteger a mi hijo, pero vigilar era mirar, y mirar era la admisión. Me quedé con la vista baja, escuchando el silencio del edificio, sintiendo el frío subir desde el piso como si el subsuelo estuviera respirando. Mi hijo entonces hizo lo que cualquier chico hace cuando quiere convencer a un adulto, insistir de manera razonable, como si la insistencia fuera un argumento. Me explicó que su amigo no era malo, que solo estaba triste porque nadie lo dejaba entrar, que necesitaba que yo lo viera para estar contento. Lo decía con esa convicción limpia que tienen los chicos cuando no saben mentir. Yo casi cedí, y ese casi fue el punto en el que el miedo se volvió desesperación, porque entendí que la trampa era emocional, no física. El acompañante no necesitaba derribar una puerta, necesitaba que yo aceptara una idea, que yo diera un gesto mínimo de bienvenida. La regla 4 decía, si mira, el acompañante comprenderá que fue admitido. Esa frase me pareció la más importante de todas, y la más aterradora, porque hablaba de comprensión, de inteligencia, de un tipo de presencia que aprende. Le pedí a mi hijo que se acostara, que cerrara los ojos. Él negó. Se quedó mirando el mismo punto del techo, y de repente dejó de parpadear. Lo noté porque su mirada se volvió fija, y su cara se quedó sin expresión, como si estuviera siguiendo instrucciones internas. Sentí un golpe de pánico. La regla 4 hablaba de presentaciones, de bajar la mirada y permanecer en silencio hasta que el menor indique que el acompañante se retiró. Yo bajé la mirada al piso otra vez, me quedé en silencio y esperé a que mi hijo me tocara la rodilla como antes. Pasaron segundos, no me tocó. Sentí que la sala se enfriaba más y que el aire se espesaba. De pronto, sin razón, el impulso de mirar se volvió casi dolor, como si el cuerpo no soportara la falta de información. Y ahí, en la mezcla de miedo y necesidad, rompí la regla 4. No la rompí con un movimiento brusco. La rompí con una inclinación mínima de la cabeza, con un alzar de ojos casi imperceptible, como quien solo quiere verificar.
Miré hacia el punto que mi hijo estaba mirando, hacia la esquina alta, y vi algo que no puedo describir sin caer en exageraciones. Pero lo que vi fue suficiente. No fue una forma completa, no fue un cuerpo, fue una interrupción en el aire, como una zona donde la luz no se comportaba igual, donde la geometría del cuarto parecía doblarse un poco. Fue una presencia que no tenía rostro, y aún así, se sintió como una cara pegada al techo, inclinada hacia nosotros. Y lo peor fue la certeza inmediata, sin pensamiento, de que al mirar yo había hecho exactamente lo que quería, como si el acto de ver fuera una firma. En el mismo instante, mi hijo parpadeó, como liberado, y giró la cabeza hacia mí con una sonrisa tranquila. Me tocó la mano, justo donde tenía la mancha oscura en los dedos, y esa mancha ardió, como si respondiera. Yo retiré la mano, pero el daño ya estaba. Sentí que algo había cambiado en el edificio, no afuera, sino en mí, como si de pronto yo fuera parte del turno de otra manera. La consecuencia fue inmediata y no hubo marcha atrás. La puerta principal, la que antes se comportaba como pared, ahora se abrió con facilidad, como si nunca hubiera estado bloqueada. Ese detalle que debería haber sido alivio fue lo que me rompió por dentro, porque me mostró que no era un fallo de cerradura, era una condición impuesta, una condición que podía levantarse cuando le convenía a lo que estaba jugando con nosotros. Me levanté de golpe, agarré a mi hijo en brazos y caminé hacia la salida con un apuro que me hacía tropezar. Él no se quejó, se dejó cargar, apoyó la cabeza en mi hombro y me susurró al oído, no con palabras exactas, sino con esa intimidad de niño, que su amigo venía atrás. Sentí el olor húmedo otra vez, más fuerte. No miré hacia atrás. Crucé el hall, empujé la puerta principal y salí. El aire de afuera era frío, sí, pero era un frío normal. El cielo estaba oscuro y quieto. Di unos pasos hacia el estacionamiento, y entonces, sin aviso, mi hijo se estiró en mis brazos como si quisiera mirar hacia la entrada. Me apretó el cuello con fuerza y giró la cabeza hacia el edificio. Yo lo sujeté con más fuerza para que no se me cayera, y en ese forcejeo mínimo mi mirada siguió la suya. Miré de reojo hacia la puerta y vi, pegado al marco desde adentro, algo que no era una sombra del edificio, algo que parecía ocupar el borde como si estuviera esperando ese gesto. No puedo decir más que eso, porque cualquier detalle que intente añadir va a sonar inventado, pero la sensación fue clara. Era como estar frente a un umbral donde alguien está parado sin cuerpo, y aún así, bloquea el paso. El mundo se volvió raro en ese segundo. No hubo un golpe, no hubo un empujón, no hubo una fuerza visible. Hubo una inversión de dirección. Estábamos afuera, y en un pestañeo, con el mismo movimiento, con la misma respiración, estábamos adentro otra vez. Yo lo supe porque el olor a desinfectante me golpeó la nariz, porque la luz blanca me cayó encima, porque el suelo cambió bajo mis pies. No puedo explicar cómo. Fue como cuando uno se da vuelta en un pasillo y se encuentra en otro que no esperaba. Solo que esto no era una equivocación, era un retorno obligado. La puerta principal estaba cerrada detrás de mí, y esta vez sí se sentía como una puerta real, con su peso, con su cerradura. Intenté abrirla y ahora no se movió. Miré a mi hijo. Él estaba tranquilo, demasiado. Tenía la cara apoyada en mi hombro, y en el reflejo del vidrio del mostrador vi algo que no quiero volver a ver, porque en ese reflejo detrás de mi espalda había una densidad oscura que no correspondía a ninguna forma de mi cuerpo ni del cuerpo de mi hijo. No era una figura, era una presencia pegada como si el espacio mismo se hubiera manchado. Ahí empecé a correr por los pasillos, con mi hijo en brazos, buscando una salida alternativa, una ventana, una escalera de emergencia. El edificio se volvió liminal de una manera que hasta hoy me cuesta escribir. Los pasillos parecían repetirse, las puertas con carteles se sucedían con la misma distancia exacta, como si el lugar se hubiera convertido en un plano, en un dibujo de sí mismo.
Abrí una puerta que debería llevar a una oficina y me encontré con otro pasillo. Cerré esa puerta y seguí. La luz de emergencia se repetía. El sonido de mis pasos era el único indicador de que yo me movía, y aún así sentía que no avanzaba. Mi hijo, lejos de estar asustado, se acomodó en mis brazos como si estuviera en su cama, y de vez en cuando me tocaba la cara con la mano, como para indicarme que no me preocupara. Esa confianza me hizo sentir una tristeza enorme, porque entendí que para él su amigo era eso, un acompañante, alguien que lo hacía sentir seguro, y que el protocolo no estaba escrito, para él estaba escrito para mí, porque yo era el que corría peligro de confundir seguridad con entrega. En una de esas vueltas llegué al cuarto de limpieza, el mismo que la regla 3 mencionaba, con el fregadero metálico adentro. Entré porque necesitaba un lugar donde cerrar una puerta y recuperar aire. El cuarto olía a cloro, a trapo húmedo, a químico, como siempre, pero esa noche el olor parecía más vivo, como si el cuarto respirara. Puse a mi hijo en el suelo, lo senté en una caja de detergente vacía y cerré la puerta. Él me miró serio por primera vez en un rato. Señaló el fregadero y después señaló mi mano manchada. Me estaba diciendo que yo ya tenía algo encima. El protocolo decía colocar el objeto en el fregadero y cerrar la puerta del cuarto de limpieza. Yo estaba dentro del cuarto de limpieza. La regla de pronto parecía una trampa también, o un paso final, como si ese lugar fuera un contenedor. En el fregadero había agua estancada, y en la superficie flotaban pequeñas cosas, como restos de tela, como trozos de papel, como si alguien hubiera estado dejando ahí objetos durante mucho tiempo. Me acerqué sin querer, atraído por una mezcla de asco y necesidad de entender, y vi que entre esos restos había una figurita como la que yo había tocado antes, y otra como si el acompañante hubiera estado alimentando ese fregadero con pertenencias de quienes rompieron reglas. Sentí náuseas. Mi hijo bajó la mirada, por primera vez imitando la regla 4 sin que yo se lo pidiera, y me di cuenta de que él sabía más de lo que podía explicar. Yo quise salir de ese cuarto, pero la manija de la puerta estaba húmeda, no por agua, sino por esa misma sensación de humedad vieja que ya me era familiar. La toqué con cuidado, y la humedad me subió a la piel. La mancha oscura de mis dedos se extendió un poco, como si hubiera encontrado un lugar donde expandirse. El acompañante, pensé, no necesita agarrarme como a una presa. Me está marcando, me está preparando para que el edificio me reconozca. Esa idea me hizo pensar en la frase de la regla 4. Comprenderá que fue admitido. Comprender no era entrar, era registrar. Yo ya había sido registrado. Mi hijo se levantó de la caja, caminó hasta la puerta, apoyó la mano en la madera y se quedó así, quieto, como si estuviera escuchando del otro lado. Yo lo agarré del hombro para apartarlo y él no se resistió, pero en ese contacto sentí el frío subir por mi brazo hasta el codo, un frío que no venía de él sino de algo que respondía a través de él. Me acordé de la regla 1, mantenerlo a la vista, y la repetí mentalmente como si pudiera salvarlo solo con verla. Lo mantuve a la vista, sí, pero ya no sabía si lo que estaba viendo era completamente mi hijo, porque esa noche mi hijo se había vuelto un puente. Conseguí abrir la puerta del cuarto de limpieza, y afuera el pasillo estaba más oscuro. No era que no hubiera luz, era que el pasillo parecía tener una capa, como polvo en el aire que se come el brillo. Caminé con mi hijo pegado a mí, sin soltarlo. En un momento, al girar por un pasillo que yo juraría que no existía en ese piso, encontré una oficina abierta, con una lámpara encendida dentro. Eso era imposible, porque yo había hecho la ronda y todas las oficinas estaban cerradas y sin luz. Entré porque cualquier luz en esa noche parecía un refugio. Adentro había un escritorio con carpetas, un archivador, un corcho con papeles clavados, y sobre el escritorio, como si alguien lo hubiera dejado para mí, un cuaderno de tapa dura con el logo del centro. Lo abrí y vi registros escritos a mano, con letra de distintos tamaños, como si lo hubiera usado más de una persona. Eran anotaciones de guardias, de personal nocturno, de gente que hizo turnos y dejó constancia de cosas raras.
No eran relatos, eran notas frías, con fechas que no puedo ubicar porque no me quedé a leer todo, y porque ahora mismo me niego a repetirlas. Lo que sí recuerdo es que varios habían escrito sobre un menor que no estaba en registro, sobre un acompañante que no figura en cámaras, sobre la necesidad de no permitir presentaciones. Había un apartado que repetía casi palabra por palabra las 4 reglas que yo tenía en el bolsillo, como si el protocolo se hubiera reimpreso muchas veces. Y entre esas notas había una frase subrayada que me dejó sin aire diciendo que cuando el acompañante es admitido, el adulto deja de pertenecer al lugar donde cree estar y pasa a pertenecer al lugar donde el acompañante quiere jugar. No seguí leyendo porque mi hijo me tiró de la manga. Señaló el pasillo afuera de la oficina y con una tranquilidad insoportable me indicó que su amigo estaba listo, que solo faltaba que yo fuera. Yo negué, lo abracé y sentí el olor húmedo pegarse a mi ropa. En ese instante, la luz de la lámpara de la oficina bajó de intensidad otra vez. La puerta, detrás de nosotros, se cerró sola, no con un golpe, sino con una suavidad que fue peor, como si alguien la empujara con cuidado para no asustarnos. Yo me quedé mirando el marco antes de darme cuenta, y aparté la vista de inmediato, pero ya estaba en el territorio de la regla 2 y la regla 4 al mismo tiempo. No mire hacia el marco. Si mira, comprenderá. Yo ya había mirado. Me sentí como alguien que intenta devolver una palabra después de decirla, como si el daño pudiera deshacerse con arrepentimiento. Mi hijo se sentó en el piso de la oficina, cruzó las piernas y empezó a hacer gestos con la mano hacia un punto a mi izquierda, como invitando a alguien a sentarse con nosotros. Esa naturalidad me quebró. Le pedí, con una voz que no me reconocí, que parara, que me mirara a mí. Él me miró un segundo, y en ese segundo vi algo que me dolió más que el miedo. Vi cansancio, un niño de 4 años con una expresión de cansancio, como si llevara demasiado tiempo tratando de que un adulto entienda una regla simple. La desesperación me hizo intentar lo único que me quedaba, cumplir las reglas como si fueran un ritual mecánico. Bajé la mirada al piso, hice silencio, tomé a mi hijo en brazos otra vez, lo mantuve a la vista lo mejor que pude, y me moví hacia la puerta sin mirarla, extendiendo la mano a ciegas para tocar el picaporte. Lo encontré. Giré. La puerta no se abrió. No había traba. Era otra vez la imposibilidad. Sentí que el acompañante estaba usando mi propia obediencia para encerrarme, como si las reglas fueran un contenedor que solo sirve si uno las cumple antes de que sea tarde. La regla 4 decía permanezca en silencio hasta que el menor indique que el acompañante se retiró, y mi hijo no indicaba nada, porque su amigo no se iba. La regla 2 decía no discuta, no justifique, y yo llevaba horas discutiendo internamente, justificando, buscando sentidos. Entendí que las reglas no eran para negociar con la presencia, eran para no entrar en conversación con ella. Yo ya estaba conversando, aunque fuera sin palabras. En algún momento, sin que pueda ubicarlo con exactitud, empecé a notar que el edificio ya no tenía exterior. Cada puerta que yo abría daba a más interior. Cada ventana mostraba oscuridad sin calle, como si el mundo de afuera hubiera sido borrado. La señal del teléfono no importaba, la radio no importaba, nada importaba porque lo que estaba ocurriendo no era un encierro físico, era un recorte. Estábamos en una versión del edificio donde solo existían los lugares que servían al juego. Mi hijo se volvió más liviano en mis brazos, no en peso real, sino en presencia, como si a veces lo cargara y a veces cargara una manta. Hubo momentos en que yo miraba su cara y la veía normal, y momentos en que su cara parecía más pálida, más quieta, como una máscara de sueño. En esos momentos él me señalaba esquinas, marcos, puertas, siempre invitándome a mirar, a abrir, a admitir. Yo me aferraba a no hacerlo, pero el cansancio es un enemigo lento. Sentí los párpados pesados, sentí que la mente buscaba atajos, sentí que, si me descuidaba, iba a mirar sin querer, y ese mirar iba a ser la firma final.
La escena que me terminó de romper fue en el hall principal, cuando creí reconocer la entrada. Volví ahí después de dar vueltas por pasillos repetidos. Estaba el mostrador, la escalera al fondo, el vidrio, todo como al principio. Por un segundo me ilusioné con que el edificio me había devuelto al inicio, como si hubiera una oportunidad de salir. Caminé hacia la puerta principal con mi hijo apretado contra mí. La puerta estaba ahí, con su manija, con su cerradura. Toqué el metal. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hace poco. La mancha oscura de mis dedos se extendió un poco más. Antes de girar la llave, mi hijo levantó la cabeza y miró hacia la esquina del hall donde hay un cartel de evacuación. Sonrió. Hizo un gesto de saludo con la mano. Yo me quedé inmóvil. La regla 4 decía: baje la mirada y permanezca en silencio hasta que el menor indique que el acompañante se retiró. Y en ese instante mi hijo no estaba indicando retirada, estaba indicando bienvenida. Me quedé en silencio. Bajé la mirada, y aún así sentí que algo estaba ahí, no en la esquina, sino en la distancia exacta entre mi cara y el marco de la puerta. El aire se volvió más frío. Mi hijo me tocó la mejilla con la palma, con esa mancha oscura en su mano que yo había visto antes, y me empujó suavemente la cara hacia arriba, como si quisiera obligarme a mirar. Yo resistí. Apreté los dientes y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas de puro cansancio. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, yo luchando contra el impulso de mirar, mi hijo insistiendo con la ternura de quien cree estar ayudando. En un momento, él se quedó quieto. Dejó de parpadear otra vez. Su boca se abrió apenas, como si estuviera escuchando una instrucción que yo no oía. Y entonces, muy despacio, me indicó que era hora de la presentación. No lo dijo con palabras exactas. Lo indicó con una solemnidad que no era de un niño. La regla 4 era clara. Bajé la mirada. Silencio. Esperar a que él dijera que se retiró. Pero mi hijo no hizo ese gesto esta vez. En cambio, con una calma que me heló, giró la cabeza hacia el marco de la puerta principal, justo donde yo tenía prohibido mirar, y lo señaló con el dedo. Yo sentí que el acompañante estaba usando la mano de mi hijo como puntero, como si la presentación no fuera entre el adulto y la presencia, sino entre el adulto y el umbral. Y ahí, por tercera vez, rompí una regla, o quizá rompí todas a la vez, porque el instinto ganó por un segundo y yo miré. Lo que vi no fue una criatura, no fue un rostro, fue un vacío que tenía intención, fue el borde del marco como una línea que no pertenecía al edificio, como si el marco ya no fuera madera y metal, sino un corte en algo más grande. En ese corte, la oscuridad no era falta de luz, era profundidad, como si del otro lado no hubiera pasillo ni calle, sino un espacio donde el aire no tiene el mismo peso. Sentí sin tocarlo que ese espacio me estaba midiendo, reconociendo. Comprenderá que fue admitido. Esa frase se cumplió en el mismo instante en que mis ojos terminaron de enfocar. Mi visión se nubló por un segundo, como cuando uno se levanta rápido y la sangre tarda en llegar. Sentí que el suelo se inclinaba. Mi hijo se relajó, como si por fin yo hubiera hecho lo correcto. Y yo, con el corazón golpeándome la garganta, entendí que la consecuencia no iba a ser un susto. Iba a ser un cambio de pertenencia, como decía el cuaderno. No quiero describir lo que pasó después con detalles que puedan sonar a exageración, porque lo que me aterra de verdad es que no fue teatral, fue administrativo. Fue como un trámite que se activa cuando se cumple un requisito. El requisito era mirar. Yo miré. La puerta principal dejó de ser salida y se volvió entrada. No entrada al edificio, entrada a otra cosa. Sentí que el aire me empujaba desde atrás, no con fuerza sino con inevitabilidad como una corriente. Mi hijo bajó de mis brazos sin que yo recuerde haberlo soltado. Se paró a mi lado. Agarró mi mano manchada con su mano manchada, y juntos dimos un paso hacia el marco. Yo quise resistir, quise retroceder, pero las piernas no me respondieron como siempre. Era como si el cuerpo ya hubiera aceptado. El acompañante no me agarró.
No me atacó, solo me dejó entender, con una claridad cruel, que a partir de ese momento mis movimientos iban a ser dentro del juego, no fuera. Ahora estoy en la oficina del puesto de guardia, o en algo que se parece a esa oficina. Lo sé porque el escritorio está, el libro de guardia está, la silla está, pero todo se siente un poco desplazado, como si estuviera mirando una copia. Mi hijo está en la sala de descanso. Lo veo por el vidrio de la puerta, sentado en el sillón con la manta encima, tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que lo acompaña. Cada tanto levanta la mano y saluda a un punto del aire, con esa felicidad suave de los chicos cuando alguien les presta atención. Yo no voy con él. No puedo, porque aunque la regla 1 decía mantenerlo a la vista, ya no estoy seguro de que lo que veo sea mi hijo completo. Y porque cada vez que intento acercarme, siento la misma presión en la frente, el mismo impulso de mirar hacia un marco, hacia una esquina, hacia un borde donde el acompañante espera que yo lo confirme otra vez. Me quedan las manos manchadas como un sello. Me queda el olor húmedo pegado a la ropa. Me queda el papel del protocolo arrugado en el bolsillo, inútil ahora, como un manual leído tarde. Escribo esto porque necesito dejar una secuencia, aunque sea para mí mismo, aunque sea para que exista fuera de mi cabeza. Las reglas fueron claras. Las rompí por cansancio, por incredulidad, por esa arrogancia de adulto que cree que puede controlar lo raro con lógica. No hubo castigo espectacular. Hubo consecuencias exactas. Me dejaron marcas. Me dejaron un lugar. Me dejaron una puerta que no abre hacia afuera. En algún momento va a empezar a aclarar. Lo sé porque el reloj del puesto sigue avanzando y porque el aire cambia apenas, como antes del amanecer. No sé qué pasa cuando amanece en un lugar que no tiene exterior. No sé qué pasa cuando llegue el primer empleado y abra la puerta principal, si es que existe un primer empleado aquí. No sé qué pasa si alguien encuentra este texto. Solo sé que el acompañante no quiere a mi hijo, no lo quiere como se quiere a un amigo, lo quiere como se usa una llave. Y yo fui el que aceptó el turno, el que trajo la llave, el que miró el marco cuando no debía. Si en algún momento alguien encuentra un papel con 4 reglas frías en un escritorio y cree que es una broma, o cree que es paranoia de otro, o cree que un niño con un amigo imaginario no puede ser peligroso, que piense en esto, que piense en la palabra admitir. Porque hay cosas que no necesitan entrar por la fuerza, solo necesitan que una mirada las haga reales. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.